Hola, ¿cómo están? Un nuevo episodio de Andando Conscientes. Y esta vez voy a retomar algo que en algún otro episodio ya lo traté, pero que hay gente que me dijo no entendí muy bien de qué quiere decir la cuántica y la física moderna y cómo lo empalmamos con las terapias holísticas y con la biodescodificación. Bueno, entonces decidí hacer algo más cortito, un episodio chico en el que trato de, digamos, darles algunos conocimientos más sencillos o más puestos desde una mirada más coloquial, más de charla. El científico Itzhak Bentov, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, así se escribe, Itzhak Bentov, un checoslovaco estadounidense, ya en la década del 70, hacia fines de los años 70, luego falleció, fue muy reconocido por construir un puente entre la física moderna y la espiritualidad. O sea, es como que agarró los conocimientos de la física moderna y esto que yo intento hacer, ¿no? De tender puentes, de unir distintos conocimientos, y tendió el puente con la espiritualidad, con la emocionalidad, con todo este bagaje de cosas que somos, porque somos un cuerpo físico, somos parte de una física universal, terrestre, pero también somos emocionalidad. Y desarrolló teorías de cómo la conciencia humana interactúa con el universo. Y aportó un argumento sumamente interesante. Él argumentaba, bueno, valga la repetición, él argumentaba que la memoria no era un almacenamiento cerrado, sino un portal de ingreso. Cuando estás revisitando un momento, un recuerdo alojado en la memoria, estás ingresando a ese momento nuevamente. Y por eso argumenta esto de lo podés reescribir, o sea, lo podés resignificar. ¿Cómo? Cambiando la percepción. ¿Y de qué les hablo tantas veces? El andar conscientes, la toma de conciencia, el poder modificar la frecuencia de esa situación cambiándole la percepción a ese momento. Entonces, desde ahí es que se toma este argumento y este conocimiento de este decir aportado por Bentov. Y esto es una idea fundamental porque lo que significa es, bueno, el pasado no está rígido. Se puede reescribir desde el presente. El hecho en sí sigue siendo el mismo, pero lo redireccionás desde tu percepción y le cambiás esa frecuencia que te ancló en ese momento doliente, ¿sí? Lo ves de otra manera. Es como que le cambiás el lente a la película, porque en realidad no sos la película directamente, sino sos el proyector a través de cómo llego a esa mirada que estoy creando. Y entonces, si el presente puede reescribir, cambiarle la percepción a ese momento, se puede de esta manera desprogramar. Por eso esto de el tiempo no existe. ¿Por qué decimos que el tiempo no existe en biodescodificación? Todo el tiempo. A cada rato. Porque si puedo ir a la memoria como portal y no como un almacenamiento estanco y encontrar algo que el inconsciente de Juan está en el inconsciente y está anclado ahí,
y reescribirlo, darle otra fuerza energética a esa situación, pero consciente, entonces el pasado es presente, porque desde el presente lo estoy haciendo y porque todo mi organismo está acá, en el presente. Por eso siempre les digo, la realidad es nuestra biología. Es nuestra biología, porque nuestra biología no está, nuestras células vivas hoy no están allá, están acá. Ahora, somos un todo también con esa mente que almacena y esa memoria que guarda, pero bueno, si descubrimos que en realidad más que un almacenamiento es un portal para ir y volver y traerlo y reescribirlo, entonces tenemos una herramienta maravillosa. Y de eso les hablo. Por eso la cuántica muestra cómo una partícula, micropartícula de energía, en realidad, que ya estuvo conectada, vuelve a estar conectada más allá del tiempo. Esa información siempre en el mismo momento, en el tiempo presente, en el tiempo que la estoy vibrando. Siempre estamos en el presente cuando creamos, resentimos y revivimos. Estamos en el presente, aunque sean situaciones de ancestros o de nosotros a los 4 años o en la panza de mamá. O sea, es como un viaje, es un viaje en el tiempo, porque el tiempo en realidad es siempre presente. Somos energía experimentando frecuencias. Y según la frecuencia en la que estamos resonando, vamos captando, como si fuéramos una antena, como si fuéramos una radio. Ahora les voy a dar un poquito el ejemplo de esa radio. Bentov decía que no se trata de la creencia en sí, sino de cómo se retroalimenta la realidad que se crea a partir de esa creencia. Y ese patrón en realidad es la entrada para resignificar ciertos momentos, para cambiarles la percepción y hacer una toma de conciencia que genere una nueva frecuencia vibracional y que nos haga a partir de esta frecuencia receptar un camino distinto. Si venimos a tratar un síntoma es porque hay un camino que repetimos que siempre nos conduce a sentirnos de esa manera, mal. Y Bentov decía, si cambias tu entrada, cambia el programa. Se desprograma y reprogramás un nuevo sendero. Así que si vos estás viviendo una vida que sentís pesada, repetida, como con un peso que venís arrastrando, o si ves en el futuro sombrío, algo desastroso y hasta peligroso, habrá que cambiarle la lente a ese proyector para que la escena cambie. Y ahora les voy a hablar de la radio, de esto que decía. Es una analogía, obviamente que los seres humanos no es que somos una radio. Ahora, funcionamos parecido a cómo funcionan las radios. El cerebro es un gran receptor. Uno cree que es el que conduce el programa. En realidad sos la radio. La mayoría de tus pensamientos diarios son repeticiones, vestidos diferentes, pero repeticiones. Ondas que captás del entorno y que las captás porque venís con determinado patrón, programa, que hace que vayas captando ciertas cosas. Por ejemplo, accidentes, cosas dolorosas, quejas, críticas. Es desde donde venís formateado. Miedos heredados, mandatos. ¿La mente crea? Sí, claro que la mente crea. Somos observadores, somos creadores de nuestro entorno y de todo lo nuestro.
Ahora, ¿desde dónde estás creando? No creás desde la nada. Recibís y amplificás. Y lo haces desde donde sintonizás la frecuencia. Si venís, por ejemplo, resonando en el miedo a la carencia, todo lo que creás en tu vida, lo que atraes a tu vida, son situaciones que te llevan a la carencia, o quejas, o frustraciones, o problemas económicos, o problemas de pareja que te hacen sentir carente, carencia. De esta manera es imposible que recepciones la frecuencia de abundancia, porque estás recepcionando la frecuencia de carencia. De ahí que mucha gente dice, yo todos los días digo, voy a estar en tal cosa, voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal cosa. Pero en realidad se sienten en la frecuencia de carencia sin darse cuenta y es lo que están recepcionando, más carencia. Mientras te sigas relacionando a diario con la queja, con las malas noticias, con el chisme, con todo lo que hace a andar bajito, bueno, todo eso te va a sintonizar con la ansiedad. Todo eso son patrones de escasez. Y por lo tanto, tu antena va a seguir descargando ansiedad. Según esta mirada de Bentov, que yo comparto, la realidad se sintoniza desde la frecuencia que captamos. Y esa frecuencia, que es energía, está programada en nosotros. Cada emoción, cada pensamiento es una frecuencia. Y es una frecuencia que te conecta con una versión de vos mismo. La cuántica, la física cuántica, que es la física moderna, demuestra cómo la observación modifica el resultado. Tu estado interno, no lo que deseas, cómo estás internamente, es cómo vibrás, es cómo sintonizás. Es el factor que colapsa y te hace tomar una de las infinitas posibilidades que tenés de que suceda algo. En las infinitas posibilidades dentro de tu propio camino. Pero desde la frecuencia que traes eso que se elige para ser creado. Sintonizás con esa imagen o con esa proyección. Entonces, atraes o sintonizás aquello que sentís en ese momento, no con lo que pensás, sino con lo que sos en ese momento. Vamos a resumirlo así. Tu energía es tu control remoto. Cómo vibrás es los canales que elegís. Ahora, forzar la realidad para esta mirada es contraproducente. Porque si yo deseo con mucha intensidad y siento con mucha intensidad, estoy generando una alta tensión, un desborde. Y entonces eso genera una resistencia. Porque le meto tanto que genera una resistencia y no fluye como debe fluir, acompañando la secuencia energética del universo, de lo natural, de cómo tiene que ir. Porque hay como un nivel de ansiedad, de deseo, de desesperación, que lo que genera es una fricción que traba. ¿Por qué? Porque lo sentís como en una urgencia. Es lo que otro científico, Celan, denomina exceso de potencial. Es como una sobrecarga energética que mandás al universo. Y el universo lo equilibra bloqueando eso que esperás. Porque en realidad
los humanos somos un poco agrandados y creemos que somos algo aparte de la frecuencia del universo, del planeta, como que somos, no sé, extraterrestres que bajamos y estamos dominando la abstracción y no nos implicamos con la frecuencia universal. No, somos millones de células unidas vibrando con las funciones de cada una de esas células cerebrales, epiteliales, digestivas, pulmonares, cardíacas, que están trabajando para hacer vivir este organismo, como las plantas, como los otros animales, reptiles, anfibios, mamíferos, no importa, aves. Tiene que quedarnos claro que somos energía agrupada, vibrando. De ahí esto, de todo lo que estamos hablando. Yo siempre digo, somos pasajeros en tránsito sobre una roca enorme a lo largo del universo. La mente cree que controlar es poder. Pero el campo cuántico, el control rígido, no hablo de un control, digamos, de experimentación. Hablo de ese control rígido. En el campo cuántico, el control rígido bloquea el flujo. Porque el universo es permanente expansión. Y el humano quiere controlar esa expansión. Y ese esfuerzo emocional de control, lo que le comunica al universo es escasez. Entonces hay que no esforzar el resultado. Hay que dejar de empujar, de friccionar, de elevar la tensión y comenzar a alinearse con la mejor versión de uno que no necesita perseguirlo con urgencia porque ya lo tiene. Por eso se habla de que tenés que decir tal cosa como que ya la tenés. Como que tranquilo, pues ya está. Cuando conectás desde ahí, la fricción, el control exagerado, afloja y fluye. Porque la realidad, para esta mirada, responde al que ya no necesita probar nada. Cuando se deja de cargar las metas, los deseos, con ansiedad, con urgencia, o con culpa, o con miedos, con límites, con urgencia, entonces se entra en un estado neutral y ahí empieza a suceder la magia. Y no es una indiferencia fingida, no me importa, no. Pero tampoco es un deseo exagerado, ansioso, urgente. Es presencia, es estar en presencia plena. No se trata de no desear, por el contrario, se trata de desear sin el apego, sin la ansiedad, sin la urgencia, sin el miedo, sin la culpa. Celan expone que no es forzando la realidad que se la cambia, sino alineándose con el flujo. Expuso Celan que cuando se baja la importancia, la sobredimensión y se toma el deseo como algo natural, como algo que ya está, como algo que me pertenece, que tengo, que vivo, que respiro, que disfruto, ya está resuelto. Porque vivo desde esa abundancia y no desde la urgencia de la escasez. Vibro ahí. Y hay otra mirada, hay otro punto del cual nos habla Celan, que es deslizate entre realidades. Si hay un lugar que se traba, permitite deslizarte entre otras posibilidades, como ser maleable, ser así como la neuroplasticidad de nuestro cerebro, elegir rutas. Elegir una ruta mental por la que fluya mejor y sin el esfuerzo de forzar en la urgencia.
de friccionar, de alta tensión. Para finalizar, espero que esto les vaya quedando más claro. Lo que hay que ir reduciendo es la fricción entre la intención y el resultado. Que no quiere decir dejar nuestros sueños, tirar nuestros proyectos, y ser indiferente, no. Es sentir que ya es, que es una realidad y que fluye. Reducir esta fricción entre la expectativa y el resultado, entre la intención y el resultado. Y de esta manera, dice Celan, se va a sincronizar la meta con esa versión de infinitas posibilidades que ya existe. Porque para la cuántica, esa versión que querés lograr de vos ya está, ya existe. Y cuando te alineas con esa versión, fluye. El tema es cuando te desesperás por llegar a esa versión y entonces se fricciona, se descoloca y se bloquea. No es crear desde la nada, es ajustar tu frecuencia para dejar de forzar la mente y entonces la realidad se acomoda. Y entonces se va dando como algo natural esto que yo ya creé porque lo sintonicé. Hasta acá este episodio que tiene que ver con la cuántica, con la energía, con la frecuencia, con las vibraciones. Hay otro episodio en el que les explico más qué es la cuántica, pero bueno, hay mucha gente que me dijo, la verdad no entendí mucho, es el episodio que más ruido me hizo. Entonces, bueno, quería hablarles un poquito, así como lo intento hacer de la forma más sencilla. Creo que mucha gente me dice, te entiendo cuando explicas las cosas. Entonces, bueno, creo que esa es una función que tengo, de hacer llegar en forma clara y sencilla conocimientos universales. Desde ya, muchas gracias. Activen la campanita, síganme, compartan, comenten. Si quieren que hable de algún tema específico, si puedo lo voy a hacer, si tengo el conocimiento lo voy a hacer. Bueno, gracias y nos vemos en un nuevo episodio.